Bueno, en primer lugar, bienvenido. Estamos con Agustín Sánchez La Vega, que si habéis estado en la sesión de esta mañana, pues oye, casi lo conocéis porque habéis estado un día con él. Aunque el señor Mimesa Cogea decía que era un día muy aburrido en la vida de un físico, no me parece tan aburrido, ¿no? Primero, aunque él es de Bilbao y deberíais conocerlo sobradamente, como ahora vamos a explicar por qué, lo voy a presentar un poquito, ¿no? Agustín Sánchez La Vega es doctor en Ciencias Físicas por la UPV, o sea, juegas en casa. Director del Aula Espacio Observatorio, catedrático de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, aquí en la UPV también. Director del Grupo de Ciencias Planetarias, ha participado en numerosos proyectos de la ESA, de la NASA. Es autor de él, junto con su grandísimo equipo, al que por cierto ya conocemos a Ricardo Hueso, que ha participado en alguna de las conferencias nuestras. Pues entre él y su magnífico equipo pues, son autores de más de 150 artículos científicos y, hay que decirlo, pues es el científico español, junto con su equipo, que más portadas de Nature tiene. 4. Así que es 4 portadas, Atapuerca, guiño guiño. Aquí tenemos al señor Recordman. Somos así los de Bilbao. En un mundo normal y corriente, eso debería convertirlo en la persona más famosa del mundo, ¿no? Usted aquí, sin embargo, sale a la calle sin problema a comprar el pan, no lo atosigan. Y que siga así, que siga así. No, a mí no me interesa eso. Muy bien, bueno, pues yo os quería invitar a un pequeño viaje por el sistema solar. Este es el señor que mejor conoce las atmósferas del sistema solar de cerca de Bilbao y parte de Europa, alrededor de Bilbao. Y como decía Carlos Tomé, César Tomé hace unos meses aquí, cuando nos preguntó a todos, oye, ¿quién no ha ido nunca en un crucero, no? Dice, pues todos, porque estamos viajando sobre las plataformas continentales, pues estamos de crucero. Oye, pues nosotros también estamos en un viaje galáctico y conocemos muy poco de nuestros vecinos, ¿verdad? Bueno, empezamos a conocer mucho más, porque realmente desde que en el año 50 y tanto, 55 creo recordar, el ser humano envió el primer objeto fuera de la Tierra, el Sputnik, pues ahí empezó, por otras razones que no eran precisamente la ciencia, sino las políticas, empezó una investigación apasionante que nos ha llevado por primera vez a viajar fuera de nuestro planeta, conocer los mundos que nos rodean, aprender o ser conscientes de que la vida hoy por hoy solo existe aquí y que quizás en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo por preservarla. Esta es una de las cosas que yo he visto más claras de toda la investigación del sistema solar. Por eso es bueno empezar aquí el viaje, ¿no? En casa. La Tierra, y si vamos a hablar de atmósferas, creo que la Tierra, pues debemos dar unas pequeñas notas para saber, oye, por qué estamos aquí y qué atmósfera tenemos, ¿no? Bueno, la Tierra es uno de los planetas que se conocen con el nombre de terrestres, es decir, aquellos cuerpos en los cuales pues, un astronauta, un hipotético que visite uno de esos planetas, puede poner su pie, en principio, y caminar. Porque como vamos a ver después, hay otros planetas que son realmente fluidos, gaseosos, en donde nadie puede posarse y pasear por allí, ¿no? Bueno, es un planeta único. Está vivo por dentro, tiene una vida interna enorme que modifica continuamente su superficie, aunque lo hace en escalas de tiempo tan largas que realmente para nosotros es muy difícil percibirlo, pero de vez en cuando vemos la vida interna de la Tierra con esas explosiones volcánicas. Pero sobre todo en la superficie pues existe algo que no existe en ningún planeta, que es lo que llamamos vida, que lo ha modificado, que ha modificado su atmósfera, como ningún otro cuerpo del sistema solar, y que, pues, hoy por hoy pensamos que es el único cuerpo del sistema solar que tiene vida, aunque hay candidatos para albergarla, claro. Vamos a ver uno de esos candidatos, que sería Marte. Lo conocemos bien, enviamos cacharros cada 2×3 y bueno, si el plutonio 238 nos deja, seguiremos mandando unos poquitos más. Bueno, Marte es un planeta que tiene un tamaño más o menos la mitad de la Tierra,
pero después de nuestro entorno, pues probablemente es el que mejor conocemos de todo el sistema solar. Durante muchos años, yo siendo niño recuerdo todavía, en los años 60, que los libros decían que en Marte había vida, o podía haber vida, porque los cambios que con un pequeño telescopio se podían incluso observar en su superficie, pues se pensaba que eran cambios debidos a vegetaciones, a movimientos, a cambios en la vegetación debido al ciclo estacional que tiene Marte. Marte es un planeta que gira igual que la Tierra, en 24 horas, su eje está inclinado y por lo tanto tiene veranos e inviernos, tiene unos casquetes polares. Yo recuerdo en el año 71, después de estar ahorrando todos los domingos la paga, 5 pesetas en aquella época, pues conseguí comprarme un pequeño telescopio. Y cuál fue mi sorpresa cuando, apuntándolo a Marte, en una época pues pude ver manchas en el planeta, el pequeño casquete polar, era una de las que se llamaban oposiciones perihélicas. Y al de apenas un mes dejé de ver cosas en Marte. Y entonces, bueno, en España no había mucha gente dedicada a la astrofísica, a la astronomía, pero me puse en contacto con la agrupación astronómica de Sabadell, que ya era una agrupación muy potente de aficionados, y ellos me dijeron que es que en Marte estaba pasando algo que es excepcional en todo el sistema solar, que había una tormenta de polvo, una tormenta de arena, y que esa tormenta de arena, el polvo impulsado por los vientos intensos, pues cubría todo el planeta. Entonces, en el año 71 yo asistí por primera vez a uno de estos fenómenos y esto, pues bueno, fue una de las cosas, junto con otras, que me encaminó a estudiar estos mundos, ¿no? ¿La atmósfera de Marte se está escapando? ¿Está perdiendo atmósfera? Bueno, la atmósfera... ¿Cómo funciona ese fenómeno? Bueno, la atmósfera de Marte ha sufrido cambios importantes a lo largo de su historia. Hay que recordar... En fin, no quiero abrumaros con cifras porque los astrónomos manejaron muchas, pero al menos esta sí creo que es importante. Que el sistema solar tiene 4.650 millones de años y en esos 4.650 millones de años los planetas han evolucionado, pero sobre todo los planetas interiores. Entonces Marte ha cambiado su atmósfera. Sabemos que en un pasado remoto, quizás hace 3.000 millones de años, 3.500 millones de años, el agua fluía por su superficie. Tenemos evidencias geológicas de esto y evidencias geoquímicas, y entonces pues hay que decir que hoy en día, sin embargo, Marte es un planeta frío, es un planeta globalmente, es un planeta seco, es un planeta sometido a las dosis de radiación ultravioletas que prácticamente son incapaces de que la vida pueda existir en su superficie. Pero bueno, como mañana contará Ricardo y no le voy a comer su territorio, probablemente bajo la superficie, si un día somos capaces de escarbar bien, pues a lo mejor encontramos algo. Tú lo que tengas que contar, cuéntalo, deja mañana. Y entonces, bueno, en definitiva, Marte es el planeta, efectivamente, que más ha sido explorado por el hombre, y ya solamente pues, nos queda dar el siguiente paso, que no es fácil, que es posarnos en su superficie. Este planeta me imagino que te gusta, porque sí, lo has estudiado bien, son 70.000 kilómetros de radio, creo, ¿no? Exactamente. Y algo que a lo mejor poca gente sabe es que todas estas nubes apenas alcanzan 200 kilómetros, 200... Exacto, más, ¿no? exacto. Todo esto que veis aquí son nubes que están coloreadas por un tinte que no conocemos. Estos colores rojos que veis ahí, a veces azulados, son desconocidos y estamos, una de las cosas que estamos buscando es justamente saber cuál es el agente colorante que da estos tintes. Realmente las nubes de este planeta, que es inmenso, como has dicho, son 70.000 kilómetros, más o menos 10 veces la Tierra. Es una enorme bola de hidrógeno, fundamentalmente. Yo conocí el hidrógeno de una forma muy divertida, porque teniendo 12 años así y estando en el Parque Infantil de Navidad, que se celebraba entonces en la Feria de Muestras de Bilbao, pues fui con un amigo al cine y nos habían dado 2 globos, íbamos cada uno con nuestro globo, pero resulta que nos habían dado los 2 globos unidos con una cuerda. Y entonces, estando en medio del cine viendo una película, y como no teníamos nada para cortarlo, pues no se nos ocurrió otra cosa mejor que prender la cuerda con un mechero. Pero resulta que en aquel entonces, ahora ya creo que no, obviamente, los globos los llenaban de hidrógeno y entonces produjimos una explosión enorme. ¡Pum! Inmediatamente podéis imaginar que las azafatas estaban por allí, ¿qué ha pasado? Se encendieron las luces y salieron 2 niños despavoridos con todo un olor a pollo quemado, sin cejas, corriendo por allí. Ahí aprendí lo que era el hidrógeno, luego supe que era el gas que más abundaba en Júpiter y Saturno. Bueno, ahí nadie se puede posar. Esto es un mundo de gas, es un mundo que si entramos con una nave espacial nos sumergiríamos en las profundidades, de hecho lo hizo la nave Galileo.
Sería un mundo blanco perfecto de las nubes de amoníaco que tiene, cristalitos de hielo de amoníaco, como el que se utiliza para la limpieza, pero solamente que congelado. Y si no fuera por esos colorantes no veríamos estas cosas como eso que tenéis ahí, que parece un ojo, que es la inmensa mancha roja de Júpiter. Tiene dos veces el tamaño de la Tierra. Para que os hagáis una idea, este ovalito, esta cosa como con forma de anillo que veis a su derecha, pues esto es más o menos el tamaño de la Tierra. Es un inmenso anticiclón que lleva ahí al menos 300 años, ya lo descubrió Cassini, y no sabemos todavía explicarlo bien. El planeta gira muy rápido, en 10 horas. Los vientos soplan de este a oeste, alternando con la latitud, a velocidades de 500, 600 kilómetros por hora. Es un mundo fantástico para los que nos gusta la exploración meteorológica. Nosotros realmente somos meteorólogos en otros planetas. De pequeño explotaste hidrógeno y ahora creo que le metes cañones, ¿no? Porque creo que para saber la presión del hidrógeno ionizado que hay ahí en vuestro laboratorio, metéis un cañonazo para intentar, y no lo conseguís, no conseguís esas presiones, ¿no? Nosotros no lo hacemos, pero lo hacen otros laboratorios, son especiales de altas presiones, en donde efectivamente si uno se mete por ahí y empieza a encontrar el hidrógeno, todos sabemos que el hidrógeno pues, es el gas más ligero y es en estado natural aquí en la Tierra es un gas, ¿verdad? Pero si uno empieza a penetrar en el planeta, pues la inmensa presión hace que este hidrógeno se convierta en algo que no somos capaces de generar en un laboratorio, se convierte en líquido. Y más abajo se convierte en un metal, o sea, el hidrógeno un metal, algo así como el mercurio en la Tierra, líquido y metal. Pero para conseguir esto, efectivamente, en algunos laboratorios de altas presiones, lo que hacen es meter una pequeñita celda, hidrógeno, y con un cañón con punta de diamante le meten un golpe muy fuerte y durante un pequeño intervalo de tiempo han puesto un hilo por allí dentro y pasa una corriente eléctrica y ven que se dispara la corriente eléctrica, que se dispara la conductividad, vaya, y entonces sabemos que el hidrógeno se está comportando como un metal. Realmente es un mundo cuyo interior no conocemos muy bien, pero que es muy importante, porque hoy en día sabemos que la mayoría de los planetas que se están descubriendo en torno a otras estrellas, desde el año 1996 hemos dejado el sistema solar, sabemos que hay planetas muy distintos a los que hay en nuestro sistema planetario en torno a otras estrellas, hay muchos Júpiter, y juegan un papel muy importante. Pensad una cosa, si Júpiter y Saturno hubiesen sido dos planetas juntos y hubiesen juntado toda su masa y algo más del entorno, quizás hoy en día no estaríamos ni siquiera hablando aquí, porque viviríamos en un sistema de dos estrellas, en un sistema binario, que es lo más abundante en la Vía Láctea. Prácticamente en nuestra galaxia el 50% de las estrellas son así. De manera que Júpiter juega un papel esencial, los planetas gigantes juegan un papel esencial en la evolución de un sistema planetario. Por lo tanto, interesa también estudiarlo por esto. Júpiter tiene calor interno, que es el que yo creo que es el que retiene todavía, el calor interno propio de Júpiter genera pues, 2 veces el que recibe del Sol y es el culpable de toda esta meteorología. Esto es, a pesar de que las temperaturas hay en la superficie, en las capas de nubes de Júpiter, es muy baja, tiene una fuente de calor porque esta bola de gas es un aislante perfecto. El calor que se generó hace 4.650 millones de años cuando se formó por una contracción enorme, ese calor por la presión se ha conservado en el interior y se pierde lentamente. Fluye el calor muy lentamente desde fuera, pero es más intenso esa cantidad de calor que la que recibe del Sol. De manera que, en cierto modo, Júpiter se comporta como una estrella, no tiene reacciones termonucleares, obviamente, pero el calor que sale del interior mueve toda esta masa atmosférica, produce estos vientos de 500, 600 kilómetros por hora, genera estos inmensos torbellinos de nubes, 2, 3 veces el tamaño de la Tierra, que perduran en el tiempo. Entonces, bueno, para nosotros son laboratorios en donde podemos estudiar la física atmosférica, porque esto no lo podemos hacer en la Tierra. No hay ningún laboratorio en donde podamos coger una bola de gas, ponerla a rotar rápidamente, darle calor desde dentro, formar cristales de amoníaco. De manera que, bueno, pues esto es nuestro laboratorio natural. Venga, que nos hemos quedado en Júpiter aquí un poquito enganchados. Aquí tenía una de tus portadas. A ver si llego o no. Volvemos a Júpiter. Uy, uy, uy. Relájate, irreductible. Aquí teníamos tu portada. Ah, sí, sí. Esta es de 1990, no, 2008, 2004, 2008, por ahí, sí. Es lo que pasa cuando uno tiene tantas, que ya... Y me gustaría pararme, aunque sea solo un poquito, en Europa, ¿no? Es interesante para la vida y por eso he querido... Sí, este es un mundo fascinante, porque realmente cuando las naves Viajero 1 y 2
llegaron estos mundos al sistema de Júpiter. Las primeras imágenes que transmitió la Voyager 1 mostraban una luna por primera vez sin cráteres. Todo lo que se conocía en el sistema solar a nivel de lunas tenían cráteres. Y entonces aquí se vio que no había ninguno, lo cual inmediatamente a los geólogos les vino a decir que este era un mundo joven, un mundo en donde la superficie cambia con el tiempo, en escalas geológicas obviamente, y que ahí tenía que estar pasando algo. Entonces, echando un poco mano atrás en los archivos, se encontró que alguien había dicho que si estos cuerpos que estaban en sincronismo, o sea, sus periodos de rotación alrededor de Júpiter, sus cocientes son un número entero, pues entonces estos mundos se estiraban y se encogían y tenían calor interno. Y entonces, de esta forma, con este calor interno, se podía explicar esto. Hoy en día se cree que, casi con toda seguridad, quizás a unos 150 kilómetros debajo de esta costra, de estas líneas que veis aquí, que esto es agua sucia realmente, pues hay un océano líquido. Y si hay agua líquida, pues puede existir vida. Y por lo tanto, Europa se ha convertido en uno de los objetivos astrobiológicos más importantes. Y la Agencia Espacial Europea, con un pequeño apoyo de la NASA, va a enviar en el año 2022 una nave espacial, JUICE, para investigar este mundo, Ganímedes, otro de los satélites, y buscar... Hay una de las misiones más interesantes, a mí me parece fascinante, que es enviar ahí un taladro tipo Bruce Willis, hacer, no sé cómo lo harán, 150 kilómetros de taladro y soltar un submarino. Eso la NASA, con el presupuesto que tiene, evidentemente lo va a lograr a las 7. Vamos a pasar ahora mismo a Saturno, que tienes 3 portadas de Nature. Me regañó Echenique, que dice, mira, me habla de las portadas, evidentemente es un logro, pero habla de los conocimientos que han aportado esas portadas de Nature y no solo la portada, ¿no? Saturno es un gigante gaseoso, también con calor interno, unos vientos estupendos, como para ir peinado bien allí, porque ¿qué vientos estamos manejando aquí supersónicos? Bueno, aquí estamos hablando de vientos supersónicos, sobre todo en la zona del Ecuador, la que está al lado de los anillos, de 1.800 kilómetros por hora, como digo. Es decir, que si uno entra aquí ahí con en Bilbao algún día lo habréis tenido. Bueno, y a mí me atrajo en su día porque de vez en cuando también, pues en este planeta, que no es fácil de observar, digamos, detalles en su atmósfera con el telescopio, pues muestra unas enormes manchas blancas brillantes. Y bueno, pues empecé a estudiarlas en la década de los 80 y esto fue pues el objeto de mi tesis doctoral. Yo quiero decir una cosa con esto de Nature, que también hay mucho mito con Nature y Science. Realmente no quiere decir nada particular, simplemente que lo que uno publica ahí trasciende a la comunidad a la que en principio iría dirigido. Es decir, que si nosotros hacemos un trabajo de Saturno, lo mismo uno lo puede publicar en cualquier revista del área, pero lo que pasa es que si uno dice o comenta que bueno, pues aquí hay una gigantesca tormenta que no se ve en ningún otro sitio del sistema solar, un inmenso huracán, esto sería como una tormenta como las que se producen en los días de verano, en las noches de verano muchas veces, con rayos, pero que da la vuelta a todo el planeta. Es como si una de las gotas frías diese la vuelta. Y entonces eso tiene interés para los meteorólogos planetarios, para todos en general, y entonces eso es lo que hace que uno pueda llevar un artículo de estos a Nature, pero no quiere decir nada más. Un colaborador de tu aula, de tu equipo, explicó en Mapping Ignorance, un blog que deberíais conocer, evidentemente. O sea, imaginaos que estáis en Bilbao, ¿no? Y cada 30 años, es decir, cada primavera más o menos de Saturno, pues se empieza a montar unas nubes, esas nubes empiezan a crecer, llegan al meridiano de Canarias, que todo el mundo sabemos dónde está, empieza a extenderse a África, esa tormenta empieza a envolver el planeta y le da una vuelta entera, ¿no? Esa es la famosa mancha o tormenta de Saturno, ¿no? Esta portada, por ejemplo, es diferente, ¿no? Esta fue de las 2003, creo que es, ¿no? Puede ser. Y hablaba de vientos también, ¿no? Sí, bueno, aquí encontramos que los vientos de Saturno en el Ecuador cambiaban fuertemente. De esos 1.800 kilómetros por hora pasaban a veces a 1.000 kilómetros por hora, o sea, casi caían a la mitad. Y esto es algo que es muy difícil de explicar desde la física. Aquí no estamos hablando de la física más avanzada, de la que todo el mundo a veces oye, pues la física cuántica o de la física relativista, sino que estamos manejando las ecuaciones que dos tipos y algunos más, llamado uno Navier y otro Stokes, descubrieron ya hace mucho tiempo, que son ecuaciones muy difíciles de resolver, muy difíciles de manejar y que se aplican muy bien en el movimiento de estos planetas, de sus atmósferas planetarias. Y entonces, bueno, pues encontramos este fenómeno que todavía no está explicado.
y que parece que se produce también con una cierta regularidad, digamos. Bueno, no hay una periodicidad estricta, tampoco en las grandes tormentas, pero algo cíclico ocurre en Saturno, quizás ligado al ciclo estacional, que no somos capaces de explicar. Prácticamente desconocemos todo. La razón de que duren tanto estas tormentas, la Gran Mancha de Júpiter, por ejemplo, 300 años, etcétera, estabais especulando que podría ser, tampoco lo sabéis, aquí cuando un científico no sabe algo, curiosamente dice no lo sé, y decía que especula un poco, especula. Sí, hipotiza un montón, pero decían que, claro, aquí cuando un huracán o un anticiclón toca tierra, pues se ralentiza y termina parando, ¿no? Allí no tienen superficie. Esa sería una de las causas posibles de que duran 30, 40, 300 años una tormenta. No hay rozamiento. El rozamiento es muy débil. El rozamiento es entre gases y, por lo tanto, los tiempos de vida de estos fenómenos son muy largos en el tiempo. Volvemos a la gigante. Es que he tenido la suerte de ver dos. Si se produce una cada 30 años, esto también denota un poco la edad de uno, ¿verdad? Sí, pero bueno. En fin, o sea, tuve la suerte de... Esta se ha adelantado, esta se adelantó. Y entonces, pues bueno, ahí tenéis, ¿veis esto que esta especie de gusano? Ahí, ese es un gigantesco tormentón. La cabeza más o menos es del tamaño de la Tierra, ¿eh? Y entonces aquí, pues esto fue muy divertido porque casualmente nuestros competidores norteamericanos que utilizan la nave Cassini, un instrumento de 2.000 millones de dólares que está ahora sobrevolando Saturno y que está proporcionando unos datos excepcionales, pues habían mandado simultáneamente a publicar el artículo en Nature y cuando nosotros lo mandamos, pues bueno, salieron los dos a la vez. Y nosotros, gran parte de las observaciones que se publicaron en este trabajo, no evidentemente los modelos que hicimos, sino gran parte de las observaciones están hechas por astrónomos aficionados de todo el mundo y firman este artículo. Los astrónomos aficionados hoy en día son capaces de tomar imágenes excepcionales de los planetas y las utilizamos. Bueno, vamos a pasar también Encelado rápidamente. Encelado y Titán, los dos satélites que he elegido de Saturno, me parecen Encelado muy parecido a Europa, donde hemos visto también. Sin cráteres, con grietas, escapa el calor, fluido por el interior, enormes géiseres. Esto es una cosa muy pequeñita. Esto mide solo 500 kilómetros, como de aquí a Madrid aproximadamente. Pero es una luna que probablemente también tiene agua bajo su superficie y, por lo tanto, de alto interés astrobiológico. Y aquí tenemos ahora pues, el sueño de Repsol, por ejemplo, que es Titán, metano por todos lados, una atmósfera... Bueno, aquí sí voy a decir que fuimos de Bilbao, porque solo tenemos un artículo, este lo publicamos Ricardo Hueso y yo, solo tenemos un artículo sobre esta luna, pero es el que publicamos en Nature, y luego lo hemos abandonado. O sea que realmente... Bueno, esta luna es espectacular. O sea, quiero también aquí contar una anécdota. Durante un tiempo me tocó estar en el comité del Sistema Solar de la Agencia Espacial Europea en representación de España. Y estando allí fue cuando llegó la nave Huygens, que es europea, a Titán. Y entonces tuve la oportunidad, junto con otro grupo de científicos, de asistir por primera vez al posado de la nave en Titán. Y es espectacular. Cuando estaba bajando tenéis, por supuesto, todas las imágenes en internet, películas. Entonces no se veía nada, había una niebla, era todo blanco y de repente se empieza a disipar la niebla y empieza uno a ver algo de la superficie, emergen imágenes como con una geología de ríos, como con una costa oceánica. O sea, recordaban las imágenes que tomaban los aviones en la Primera Guerra Mundial, los primeros aviones que sobrevolaban las costas de Europa. Y entonces empieza a bajar y de repente ¡pas!, se enciende una luz, una linterna, una lámpara grande, se enciende la superficie y se posa. Esto es espectacular. Estaba el hombre llegando al objeto más lejano del sistema solar, a 1.500 millones de kilómetros del Sol, y estábamos viendo los bloques de hielo, de metano de Titán. Después se descubrió que tenía lagos de petróleo, que es a lo que tú te referías. De metano, sí. Paraíso para Repsol y demás. Lo que pasa es que es bien difícil explotar esto. Ir ahí a explotarlo. Dales tiempo. Exacto. Y bueno, pues la contribución nuestra fue explicar cómo se podrían formar esos lagos por tormentas enormes de metano. Urano. Bueno, Urano no tiene calor interno, ¿no? Exacto, son grandes desconocidos, son planetas muy lejanos. Hoy en día con los telescopios grandes ya podemos ver algunos detalles en su superficie. Parece que tienen tormentitas, como esto que veis aquí en el Ecuador, cerca de los anillos. Tormentitas con vientos también supersónicos. Intensos. Sí, aquí son todos muy ventosos. Bueno, el caso es que
El caso es que tiene también sus tormentas. Esto que veis azul a muchos les puede recordar que aquí hay un inmenso océano. No, esto es simplemente que esta bola de gas, también hidrógeno, tiene bastante metano y el metano le gusta mucho la luz roja y se la come y por eso la luz que sale reflejada del Sol es azulada. Y por esto vemos este mundo y el siguiente Neptuno azulados. Lo vamos a tener aquí casi igual que Urano, más o menos. Es muy con una parecido. mancha que también desapareció, otro mundo fantástico, pequeño, imposible posarnos allí, y ahora pues hay una misión que también se está estudiando para poder ir a visitar este mundo. Pues esto ha sido el viaje que os hemos propuesto, tanto Agustín Sánchez La Vega como yo. Espero que os haya parecido interesante y muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.